Hola, soy Pedro Salinas, periodista peruano. Hoy vamos a tener la segunda parte de lo que espero sea una saga bastante larga sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Esta suerte de webinarios y entrevistas que vamos a tener es organizada por la coordinadora de redes de víctimas de diferentes países de habla hispana, de víctimas sexuales perpetradas por religiosos de la Iglesia Católica. Ahora no vamos a tener un debate, vamos a tener una conversación, una entrevista con una persona que tiene una serie de particularidades muy peculiares. Él es esloveno, es sacerdote católico, es sobreviviente de abusos, es amigo personal del Papa Francisco y, algo no menos importante, es un activista infatigable en la lucha contra los abusos sexuales al interior de la iglesia. Estamos hablando de Yanes Serar, de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl. No sé si pronuncié bien tu nombre, Yanes. Excelente, está bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias Pedro, gracias por la invitación. Encantado de poder estar con ustedes. Bueno, Yanes habla perfectamente el español porque vivió 10 años en la Argentina, si no me equivoco, ¿no? 7. 7, bueno, lo habla perfecto. ¿Por dónde quieres empezar? Quizás contarnos un poco, en breve, en qué parte de Eslovenia naciste, tu familia, tu vida, en cortito, ¿no? Nací en la ciudad de Kran, cerca de Ljubljana, la capital de Eslovenia. Tuve una infancia muy linda, a pesar de ser vivida bajo el régimen comunista. eh, una infancia feliz porque pertenezco a una familia de clase media, trabajadora, normal, eh, católica, pero también en un sentido normal de ir a misa todos los domingos, de rezar en casa, de compartir los valores. Eh, con 15 años entré en el seminario menor que existía todavía en aquella época, en un pueblo llamado Vipava, eh, cerca de la ciudad de Koper, Capodistria. En el año 1990, entré en la congregación de la misión, los padres vicentinos, con un deseo muy grande de ser misionero en África. Eso. Y vamos al tema del abuso que ocurre contigo. ¿Eso en qué momento sucede? El abuso sucede en el momento un poco después de mi entrada en la congregación de la misión. Esa orden tenía y todavía tiene mucha influencia en la Iglesia Católica en Eslovenia, eh, por ser una congregación fuerte en el sentido financiero, después fuerte en el sentido de la influencia, porque tiene un cardenal, un arzobispo, muchos sacerdotes profesores en la Facultad de Teología y mucha gente influyente dentro de la Iglesia Católica. Ujú. Y tuvimos tanto los estudiantes como los jóvenes de la escuela media, eh, que querían ser o no, pero vivían bajo el mismo techo, sacerdotes misioneros, o un cura que era nuestro director, que cuidaba de nosotros y compartía.
un cura manipulador al estilo de Caradima, ¿Ya? chileno, ¿no? Eh, tipo Figari, amable. tipo Luis Fernando Figari, En caso Perú, peruano. sí, sí, sí. Y lo más triste de toda esa historia es cuando en 2019 nace nuestra iniciativa, que se transforma poco después en instituto, bajo el nombre esloveno Dovolje o Basta ya en castellano, Más allá. hasta allá, eh, cuando aparecen los sobrevivientes de abuso de parte del mismo sacerdote, entonces, eh, lo digo, era triste porque pensábamos durante tantos años, casi 30 años, cada uno por su cuenta. Yo era el único. Mm. Y como saben todos, ¿no? Sobre todo los expertos, es el arte de los abusadores, ¿no? Aislar a cada persona, a sus víctimas, para hacer sus manipulaciones y todo eso. Ahora, ¿tú te haces amigo del Papa en qué momento? Yo me hago amigo, entre comillas, ¿no? Durante un encuentro, cuando él venía a la parroquia en Villa Devoto, en Buenos Aires, donde trabajaba en aquella época un profesor mío de la Facultad de Teología. Yo hacía en Buenos Aires licenciatura en Teología Pastoral eh, con un profesor tutor, que también era párroco de una parroquia muy dinámica, y Bergoglio venía para dar misas o para charlar con la gente. Y claro que me preguntaba muchas veces, ¿qué hace ese esloveno en Buenos Aires? ¿Y tú qué respondías? No, hay una comunidad muy fuerte eslovena en Buenos Allá, Aires, así. no son desconocidos, pero eh, sé que Bergoglio no tenía relaciones con esa comunidad. Me imagino por qué, porque era una comunidad, una colectividad, refugiados del régimen comunista, llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, eh, marcada fuertemente por ese sentimiento anticomunista, y en todos los jesuitas, también en Bergoglio veían un peligro constante, Ujú, ¿no? Bajo el título Los jesuitas son los comunistas, son liberales. de acuerdo. Ahora, Bergoglio ya es papa, tú eres sacerdote, has vivido una experiencia traumática, eres un luchador contra los abusos al interior de la iglesia. ¿Cómo ves tú, desde adentro de la institución, eh, cómo ves el abordaje por parte del Vaticano a este cáncer que ha hecho Mm. metástasis en toda la institución? Mira, Pedro, yo el año 2019, cuando nace nuestra iniciativa, empecé a buscar los libros en dos lenguas que son a mi gusto, en español, en castellano y en francés. La literatura que describe esa dinámica de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Y así encontré un libro sobre Karadima. Encontré personalmente el mismo patrón que existe dentro de la Iglesia Católica en cualquier lugar de ese mundo. Uh, los abusadores, la institución, el sistema, el encubrimiento, mentira, ese lenguaje eclesial, burocrático, bla, 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 con mucho latín que nadie entiende.
Mm, Y un día, era, si no me equivoco, 7 8 de marzo del año 2020, iba con dos colaboradores a Roma para encontrarme con Monseñor Jordi Bertomeu Farnós. ujú. De la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso. Y él me decía así, en toda confidencialidad, perdón, con mi castellano, Yanés, tienes que encontrarte con el Papa Francisco. Y yo me dije, ¿cómo lo hago? Vas a ver. El 18 de marzo me llama Francisco por teléfono y el 24, y para mí un día tan especial porque es el día de mi santo preferido, de San Oscar Romero, ah, estuvimos juntos, Francisco y yo, sentados en Santa Marta, por primera vez con mucha paz, y descubrí en Francisco un gran pedagogo, un hombre que sabe escuchar, dialogar, escuchar y oír. Y, y sabes que me di cuenta, porque tengo mi papá de misma edad. Ujú. Una persona mayor de casi 88 años, lo que requiere es oír una sola vez y reconocer en la persona que habla la autenticidad. La autenticidad. Sí, ¿no? Con tantos desafíos, con tantos problemas dentro de la Iglesia Católica, una persona como Francisco, con 87 años, pregunta una sola vez y hay solamente dos opciones. Podría estar al lado suyo una persona auténtica que dice la verdad, sí Francisco o sí Santo Padre, así es, o una persona mentirosa que dice una cosa y hace la otra, o le cuenta las mentiras, Ujú. como es el famoso caso del jesuita esloveno, lamentablemente, padre Marco Rutte. Mm, el artista, el jesuita. ¿Cómo saliste de esa reunión con el Papa? ¿Cuál fue tu sensación, tus pensamientos, tus reflexiones? Muy contento, sin ilusiones, Ujú. pero sí con mucha seguridad. Ya no tengo delante de mí un jefe, ni siquiera un padre, tengo un hermano en quien puedo confiar. Nosotros nos conocimos el año pasado en Roma, ¿no? ¿No? En una actividad organizada por ECA, un grupo de activistas Andy Clergy Abuse, que es una iniciativa de la norteamericana Barbara Blaine, que lamentablemente falleció a temprana edad. Em, y ahí conversamos un rato y tú repartiste entre los asistentes algunos documentos. Uno de ellos que relataba, pues está en italiano, voy a tratar de traducirlo así en mi pobrísimo italiano, que el 23 de noviembre del 2021, la Conferencia Episcopal Eslovena eh, dijo algo así como lo siguiente: los obispos eslovenos deberán instituir una comisión independiente para la protección de los niños en el 2022, ¿no? Sí.
y en tu documento se hace un recuento de lo que se hizo y no se hizo. Y el primer punto es que esa comisión independiente a febrero del 2023 todavía no estaba operativa. Em, Luego se planteó conformar un grupo de expertos, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Lo hemos visto en Francia, eh, en Australia, aunque por parte del Estado. eh, y luego señala que eh, los procedimientos usuales para tratar los abusos sexuales con víctimas dejan extenuadas a las víctimas y que los medios de comunicación usualmente simpatizan con la Iglesia Católica e interpretan estas denuncias como ataques a la Iglesia Católica y a los católicos, y que las víctimas eh, no son escuchadas verdaderamente, ¿no? O algo así. O sea, lo que tú estás describiendo ahí es algo que se replica y se replica no solamente en Eslovenia, sino en los Estados Unidos, en Mm. Italia, en todas partes, en Polonia, ¿no? Un país ultracatólico. ¿Ves algún tipo de avance en materia de lucha contra la pederastia? No, Cero. porque estamos en febrero del año 2024 Sí. y puedo simplemente repetir las mismas cosas. La comisión no existe, El grupo de expertos tampoco se tampoco, conformó. tampoco. El trato con las víctimas sigue siendo el mismo. Sí, mucha cosmética, ¿no? Mm. Sí tenemos los papeles, ah, los obispos en ofensiva, una simple pregunta, Monseñor, ¿qué va a hacer? Ya la toman como un ataque contra la iglesia, ¿no? Así que, En ese documento adjuntaste, ahí sí ya en español, una serie de testimonios de eslovenos, de víctimas o gente que trata de ayudar a las víctimas, y entre ellos está el tuyo, ¿no? ujú, Yané Serar, sacerdote, miembro de la congregación de la misión de San Vicente de Paúl, empiezas diciendo, de frente, desde el saque, soy un sobreviviente de abuso sexual. Deseo mucho que mi caso, que está en el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, se resuelva pronto. Deseo que en la Iglesia Católica en Eslovenia se realice pronto una visita apostólica destinada únicamente a investigar los abusos. Deseo que el Papa Francisco visite Eslovenia, y termina con una frase que a mí me emocionó, y es la de sueño con una iglesia sana y segura, algo que parece absolutamente lejano por el momento, ¿no? Un sueño como muy distante. debo ser sincero, esa frase no es mía. La escuché tantas veces siendo estudiante en el Instituto de Antropología del padre Hans Zollner en Roma, ¿Ya? ¿no? Ese sueño de poder tener una iglesia sana y segura. Ah, según mi experiencia, ¿no? Charlando con los sacerdotes y los obispos, ah, cuando empiezan esas frases, Sianes, mira, los abusos, bueno, pero ¿por qué siempre la iglesia? Porque los abusos también existen en la sociedad, Ujú. en el En campo las del familias. deporte, en las Sí. familias. Y, y después sigue mi respuesta, sí, pero si la iglesia es verdaderamente de Jesús, debe ser un lugar sano y seguro. Y se terminan todos los comentarios. No- Normalmente los interlocutores bajan los ojos,
su mirada, no saben qué decir. Ahora, ¿tú por qué te quedas como sacerdote? A pesar de lo que has Mm. vivido, de lo que ves, o sea, ¿qué te hace mantenerte en tu vocación sacerdotal y tratar de llevar esta pelea desde adentro, con tanta oposición, con una institución que se resiste al cambio? ¿Qué te da Desde, fe? ni- Ajá. Desde niño me encantaban los santos con bolas, como dicen los argentinos, Con cojones, como se dice con acá en el cojones, Perú. ¿ves? O Oscar Romero, Pedro Casaldáliga, Jacques Gayot de Francia. Pastores que tenían fe en Jesús, que amaban a los pobres, los más pequeños. Me encantaba también San Vicente de Paul y creo que entre los más pequeños de ese mundo están también los sobrevivientes de abusos sexuales, ¿no? Y me encanta también en la Biblia el relato del juicio final, cuando Jesús, como la pregunta clave para entrar en el reino de la vida, no hace ninguna ilusión a la oración, a la piedad, a los sacramentos, a los no sé qué obligaciones de la vida religiosa, Ujú. sino eh, da esa capacidad de verlo y encontrarlo en cada persona humana, sobre todo en los más pequeños. Ahora, Tuve hambre. si tú tuvieras las facultades o el poder de participar institucionalmente en, a nivel ya vaticano, en la lucha contra la pederastia clerical, ¿por dónde empezarías? Empezaría por, y es mi modelo personal, ¿no? Sí, Porque mi papá es carpintero y lo tomé de su taller. Eh, la silla con tres patas. Si ¿ya? cae una, la silla ya no vale más. Ujú. Primero, los sobrevivientes, las víctimas de abusos. Después, la investigación seria. Y lo tercero, como resultado, la prevención primaria. Porque no habrá prevención primaria seria sin investigación profunda, ¿no? Ahora, estas investigaciones que se hacen en algunos países y en otros no, ¿no debería ser una cosa global? Y sí, claro. ¿Y por qué crees que no ocurre? ¿Por qué las conferencias episcopales no toman ese tipo de iniciativas? Porque hay tantos intereses. ¿Intereses o porque son una manga de cobardes? No, porque hay tantos intereses. ¿Intereses de qué tipo? ¿De Mm, poder? de poder, de dinero, ¿Económico? económicos, intereses de hipocresía, doble vida, Mm. Y doble moral, ¿no? doble moral también. Eh, no sé,
Ahora, yo estuve en el año 2019 en el local de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y una de las cosas que me sorprendió fue el poco personal que hay para la parte disciplinar, ¿no? Que tiene que ver con los casos de abusos sexuales. Es muy poca gente y no se dan abasto para cubrir, digamos, todo el planeta, todo el globo. ¿No debería haber ahí una inyección de refuerzos? Yo le di al Papa Francisco una propuesta y salió durante una reunión privada con mis amigos, poco después de la promulgación, o como lo dicen, de esa carta, no me acuerdo ahora, que hizo la reforma de la curia romana, ¿no? Con nuevos dicasterios. Ujú. Ah, la propuesta era la siguiente: crear un consejo de justicia que retomaría todos los casos de abusos sexuales. Es decir, en vez de enviar esa documentación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, enviarla a ese Consejo de Justicia, para no mezclar las cosas y para tener al frente un tipo con autoridad. Víctor Manuel Fernández era nuestro profesor en Buenos Aires Es el y actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de sí, la Fe. yo le tengo mucho respeto, pero me sorprendió su frase. Era una frase pública. Eh, Algo así. Le ha dicho al Papa Francisco que yo me siento incapaz frente de los abusos sexuales, que no es para mí. Y la respuesta del Papa: no te preocupes, hay muchos expertos que ya trabajan en ese tema. Pero eso no entiendo. Si te nombran prefecto de un dicasterio, entonces eres el número uno. Y hablamos del privilegio de la responsabilidad. Mi interpretación fue como que a él lo han destinado para ver la parte teológica, Sí. ¿no? Y no la parte disciplinar en la que claramente actúan Monseñor Scicluna, Jordi Bertomeu y este equipo de oficiales, como se les llama, en lo que era el Santo Oficio. Es mi interpretación, ¿no? También la mía. Lo que yo me sorprendí en Roma es que este Víctor Fernández parece que había participado en un tema de encubrimiento con una víctima argentina. En La Plata, sí. Sí. Y eso me pareció terrible porque dices, oye, ¿ya ¿en quién vas a confiar? Cuando el Papa arma su grupo para la reforma de la curia, el grupo de los 8, y después fueron 9, porque entró el australiano George Pell, que también terminó siendo encubridor y aparentemente abusador. Tú dices, oye, es que donde mires, o s- es gente que lleva una doble vida, o son encubridores en los hechos. Mm. O sea, como que casi todo, no digo todo, pero casi todo está podrido. ¿Tú lo sientes así o estoy exagerando? No, no, yo lo siento así también. ¿Y qué hacer con una iglesia de esas características? Que no rinde cuentas, que se sigue moviendo en el mundo de las tinieblas, ¿no?
este papa ahora con una oposición casi, casi cismática de un ala ultra conservadora de extrema derecha, que incluso ya lo trata como que no fuese el papa ungido, sino consideran todavía a Ratzinger el papa auténtico, Ujú, ujú. y este es un, como un usurpador, y que todo lo que hace y dice el siguiente papa lo va a borrar de un plumazo, porque ellos se van a encargar de eso, y lo dicen abiertamente. Esas cosas yo no había visto antes con Ratzinger ni con Juan Pablo II, porque claro, ese era el grupo dominante, ¿no? Y un grupo dominante que ha estado décadas. Y ese grupo dominante, entre sus características, ha sido el encubrimiento sistemático de los abusos sexuales al interior de la iglesia. Mira, Pedro, no son pocos, y voy a usar el presente, no son pocos que me advierten casi diariamente sobre la próxima persecución interna dentro de la Iglesia Católica. Así. Sí. ¿De, de qué tipo? De qué características? De eso, de lo que estás hablando, de los ¿Ya? poderosos que confían más en este mundo que en Jesús, en el mensaje del Evangelio, y hacen cualquier cosa. Son capaces de hacer cualquier cosa. Yo te Pero creo. primero no me preocupo por Francisco, está en buenas manos. Ah, tampoco me preocupo por la verdadera iglesia porque detrás de Francisco son los elegidos de Jesús, los pobres, los más pequeños. Y como dicen algunos periodistas serios en Eslovenia, los obispos eslovenos, ahora sí hablo de la situación en Eslovenia, los obispos eslovenos ya no necesitan más del pueblo, de la comunidad, porque están en la suya, tienen dinero, influencia y no les importa. Y si una víctima quiere ser escuchada, quiere contar lo que le había pasado, entonces dicen, oh, no, es muy difícil escuchar estas cosas. No tengo tiempo. Eso en el presente. Eso pasa hoy en Eslovenia. Hoy, y se burlan de toda la documentación oficial de la Iglesia Católica. Están burlando de Francisco, lamentablemente. Y claro, estamos hablando de un papa de 87 años Sí. que ya tiene, digamos, poco tiempo de vida pontifical, de pontificado, no sé cómo se dice, y que ha No sido te... el único papa que de alguna manera, creo Ujú. que a partir de lo que ocurrió en Chile en el 2018, ¿no? Cuando él mete la pata hasta los corvejones y defiende a este obispo impresentable, Juan Barros, del entorno del célebre pederasta chileno Fernando Caradima, y los chilenos católicos deciden no salir a las calles a acompañar al Papa. Yo estaba ahí presente, Ujú. esperando ahí con un grupo de gente que pase el papamóvil, que pues, pasa pues usualmente a menos de 20 kilómetros por hora, ¿no? Pero como no había nadie, pasó como a 60 kilómetros por hora, porque ya era una cosa así, las calles estaban vacías. Y antes de salir de su última visita, que esperaba una multitud y fue un grupo también reducido, y de ahí se iba al Perú, volvió a defender a Barros, y eso fue tomado pésimo. Y recién en Roma es que el Papa toma conciencia del asunto e invita
a las tres principales víctimas de Caradima, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. Y por lo que le he escuchado a varios, ¿no? Es el momento en el que el Papa habla con Juan Carlos Cruz, que hay una empatía, ¿no? Y como que recién el Papa se convierte, entiende el fenómeno y la gravedad del mismo, y que todos esos 5 años anteriores habían sido palabras al aire, tolerancia cero, pero que no se reflejaba en nada. Y a partir de ahí ha intentado hacer algunas cosas. Pero claro, los pastores no lo acompañan, que no es un problema menor, ¿no? Yo lo veo en el caso peruano. La conferencia episcopal, con algunas excepciones, que serán 3 o 4, de cerca de 50 o más, son una manga de cobardes, de apocados, de miserables e hijos de puta, que no tienen ninguna empatía con las víctimas, ningún gesto de aproximación a las víctimas. Acaban de sacar un comunicado, han hablado de todo, de la política hasta del clima, el cambio climático, qué sé yo, y acaba de reventar un escándalo donde se ha descubierto que el sodalicio de vida cristiana, que está siendo investigado ahora por el Vaticano, tenía un operador en el Ministerio Público para dirigir investigaciones fiscales contra los periodistas que investigamos al sodalicio. ¿Y tú crees que la conferencia episcopal puso una línea en ese comunicado en el que habla, como te digo, hasta del cambio climático, creo? No, no, porque se mueren de miedo, porque saben que este papa luego ya le queda poco tiempo y no se quieren comprar pleitos. Es en este caso, yo uso mi frase preferida, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Sí, Esos son, esos son los obispos en general, lamentablemente. Te digo, en el Perú hay algunos obispos que se salvan y se compran pleitos, ¿sabes? Pero son contados, o sea, no llegan a todos los dedos de mi mano. Y en Eslovenia, ¿cómo es? um, quería mencionar el nombre. Decía en el comienzo que nuestra congregación o nuestra provincia eslovena de la Congregación de la Misión está también un cardenal, no es un cardenal cualquiera, un cardenal con mucho peso todavía, Franz Roder, ¿Ya? ex prefecto de la vida religiosa, ¿Ya? que acababa de publicar sus memorias, que están lamentablemente en esloveno, donde todavía defiende la figura de Marcial Maciel. ¿En serio? En serio. Wow. Que cómo, ¿no? Platicando, porque es un maestro de la palabra, de arte, am, moviendo las palabras, y usa la famosa frase, y no por primera vez, y cómo un árbol malo podría producir frutos buenos. Ujú. Entonces, después con esa frase, no, pero todos somos humanos, eh, hay que ser eh, misericordioso porque no se habla mal de un padre y que es, ¿ves? Y es, y yo lo llamo, es mi cohermano en la congregación de la misión, pero no lo quiero. Yo lo llamo el gran Mefisto. Le digo su decadencia, no su eminencia, y porque opera con la Iglesia Católica en Eslovenia como un maestro de casa.
en su bosque. ¿No? Mm, Existe también no solamente un bosque de Caradima, también hay claro, claro. muchos bosques de esos maestros de difamación. Claro que todos los obispos eslovenos pasan bajo su influencia. Un enemigo del Papa Francisco que en una entrevista para un periódico croata decía, los argentinos hablan mucho y hacen poco. Y creo que la mayoría entendía enseguida que no está hablando de los argentinos, sino Sino de el un Papa, argentino claro. concreto. Sí. No, si ahora lo que comentábamos hace un rato, los ataques al Papa Francisco son abiertos, no son disimulados. Mm. Y todos, y este sector que busca mantener el statu quo, ¿no? Que hubo hasta Ratzinger, cuando se vaya este papa, ¿tú qué cosa crees que vaya a pasar? Sí. Porque no veo a ningún sucesor creíble. Mm. A Francisco sí lo Con, consideras una sí, persona, sí, yo también, pero hay un problema cronológico ahí que me parece insalvable y, y que faltan muchas manos eh, en dicasterios claves en el Vaticano que suelen ser manejados ahí sí al estilo mafia, sí, porque yo lo he visto en particular en el caso del dicasterio que tú mencionabas en tu testimonio, ¿no? El de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Estaba el español José Rodríguez Carballo, el principal aliado del sodalicio de vida cristiana, el que tapaba todos los goles que apuntaban al arco del sodalicio. Era su arquero, ¿no? Para hablar así en términos futbolísticos. sí, sí. Lo acaban de remover después de la visita que hizo la misión Scicluna Bertomeu al Perú. No sé si es coincidencia o tiene que ver con eh, los reportes que se ha llevado la misión al Vaticano. Pero a lo que voy es que este tipo de misiones funcionan, pero no, la iglesia no está en capacidad de tener 50 chiclunas y 50 Bertomeus para pasearse por cada país a buscar pederastas. Son las conferencias episcopales las que deberían actuar, en teoría. Sí. Pero mira, Pedro, eh, si hablamos de la multinacional más grande del mundo, es la Iglesia Católica, Ujú. entonces valdría la pena de invertir en los hombres y buscar a la gente idónea capaz de hacer esas cosas. Cosas que las están haciendo Jordi Bertomeu y Charles Ciclone. Y seguir luchando. Y otra cosa que para mí es muy importante, con Francisco estamos tú a tú, sin títulos, ah, con palabras fuertes, y yo me acuerdo de nuestra última conversación larga, que era en junio de 2022. Me preguntaba por un arzobispo esloveno, Yanes, ¿le entregaste todo? Sí, todos los documentos por escrito, sí. Y él veía todo, sí.
y 3 veces a solas y 2 veces con testigos. Y él dice que no sabe nada. Sí, él dice y niega todo. Y la respuesta del Papa, qué hijo de puta que es. Yo no amo la violencia, y no soy grosero, pero me encanta esa sinceridad. Ya, no, a mí sí me encanta. Y es muy porteña argentina, pero bueno, es lo que necesitamos dentro de la iglesia. Mm. Palabras claras, Sí, no, no. verdaderas. El Papa Francisco tiene eso, pero como te digo, le falta, hay un tema cronológico insalvable y si después de este Papa viene el péndulo inverso, yo creo que la pederastia se va a institucionalizar nuevamente, las reformas que de alguna forma ha tratado de empujar el Papa Francisco se van a ir al traste y, y cada vez van a perder más creyentes, ¿no? Ahora, Scicluna, a título personal, lanzó de la nada, en una entrevista a un medio, que él estaba de acuerdo con el celibato facultativo, que es algo que a mí me parece súper sensato, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con el tema de la pederastia clerical. ¿Tú cómo ves ese tema, Yanes? Yo, ¿Ah? yo no lo veo como el tema principal. El celibato me parece más la opción personal, después profundizada en el contexto de la formación humana. Lo que subraya tantas veces el padre Hans Zorner, ¿no? La formación de los futuros sacerdotes y religiosos, eh, con 4 partes importantes, una tarta de 4 ah, monstruitos. La formación humana, la oración, el trabajo físico y la educación o la formación intelectual, ¿no? Y normalmente eh, los muchachos, cuando entran en un seminario, parecen como un submarino que baja, desaparece durante 7, 8, 9 años. En el día de ordenación aparece de nuevo. Nadie se sabe de su vida en el seminario o durante la formación, y 10 años después empieza la crisis. Mm. O si yo, porque acompaño las situaciones en Eslovenia, en ningún caso de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica no aparece el tema del celibato. Si el celibato no es el problema o uno de los factores que gatilla la pederastia clerical, ¿por qué hay tantos pederastas en la Iglesia Católica, en tu opinión? Porque eh, viven en una sexualidad desordenada, porque Como- todo está concentrado en una piedad más o menos artificial, una vida alejada de la normalidad, ¿no? Y eso es consecuencia de los No sé, seminarios. de seminarios, pero en caso de Eslovenia también una mentalidad eslava marcada por mucho por esa educación familiar, de sometimiento, de silencio, de no preguntar, de aguantar, de hacer una vida de penitencia en este valle de lágrimas durante la vida terrenal para después subir al cielo, ¿no?
y no se habla más de los curas porque son consagrados, porque son hombres importantes. O sea, Hoy en día, Eslovenia, ¿tú dirías que es un país tan católico como Polonia o Irlanda, a ese nivel? sí, sí, A ese nivel. entre comillas, ¿no? Ya. Católico exteriormente, pero Bueno, Polonia es realmente impresionante. sí, ¿no? Pero aparecen también la otra parte de moneda, ¿no? Ya hay mucha oposición, la gente ya no tiene más miedo para decir las cosas así como son. Mm. Durante esa visita apostólica hecha en el noviembre, diciembre del año 2002 a la iglesia en Eslovenia, también de una forma privada vino ¿cómo decirte? El famoso report en inglés, ¿cómo se hace en castellano? Reporte, Informe. informe. Informe de los sociólogos externos, extranjeros y eslovenos, eh, que Eslovenia encabeza la, los países de Europa con un ateísmo muy fuerte. Mm. La Eslovenia como primer país de Europa con ese ateísmo creciente y la causa de ese ateísmo no son ni gobierno esloveno que es de izquierda, ni ataques a la iglesia, sino los abusos sexuales dentro de la iglesia católica. Sí, pues, obvio. Apostasía silenciosa, la gente desaparece sin decir nada. Entonces, Mm. Está bueno ese término, apostasía silenciosa. Ya para ir terminando, Yanes, la cumbre antipederastia del 2019, ¿sirvió para algo o no sirvió para un carajo? no sirvió para un carajo. ¿Qué ¿Sabes qué, esperas? Pedro? Sí, sí. Eh, Casualmente encontré un libro en francés de un periodista de Canadá y me chocó mucho un capítulo donde narra sobre la gran ausencia del entonces prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, de ese cardenal español, Ah, mm, Lavada, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no? la Arabia, Él. la Daria, La la Daria, Daria, la Daria, Luis, la Daria. Luis Ferrer, la Daria. ¿Cómo no podría estar eh, el prefecto que dirige la investigación de los casos más crueles de abuso dentro de la iglesia? ¿Cómo puede estar desaparecido? Mm. Ah, me, me encantó la exposición de Valentina Alasraqui, A mí también. Lo mejor, lo lo mejor, mejor de la sí. cumbre. Hablaba ¿Ah? como madre, como mujer, ¿no? Hablaba como periodista y Sí, les dijo a todos, si ustedes nos quieren como aliados, sean transparentes, sí. ¿no? Si nos quieren tener miedo, entonces sigan encubriendo porque les vamos a poner los reflectores encima. No Por lo eso, dijo así, Pedro, pero más o menos. Ese fue el mensaje. podemos terminar con esa pregunta de Valentina a los que tienen privilegio de la responsabilidad. ¿De qué lado están ustedes? Exacto. No. Gran presentación de la periodista mexicana. Sí. Y lo mejor, una mujer laica, periodista.
y fue lo mejor de la cumbre. Pero poco aprendieron los obispos que participaron ahí, por lo que veo. Ya, yo no me preocupo de esa cumbre, sigo viviendo todos los días lo que el Papa Francisco nos dijo el año pasado. Tuvimos un grupo de sobrevivientes y nuestros familiares y amigos en la Plaza de San Pedro y nos decía, luchen y siguen luchando, tienen que desenmascarar a los pastores malos y con su lucha van a ayudar para que otros no sufran más. Pero ante todo, la primera frase que nos dijo, perdón, y yo le creo. Pero además de perdón, tiene que haber justicia Sí, y reparación, reparación también. porque la pederastia no es un pecado, es un crimen. Es un Exactamente. crimen que se paga con cárcel, ¿no? Y las víctimas han sufrido un daño tremendo en sus vidas. Entonces, requieren también de una reparación. Yo acabo de leer en Religión Digital, el actual prior de Montserrat, que no me acuerdo cómo se llama, acaba de reconocer el caso de abuso al español Miguel Hurtado, que es un activista también Mm. incansable, eh, y le ha dicho, sí, lamentamos lo que ocurrió, pero no lo pensamos reparar. ¿Qué Ah, justicia, qué sí. puta justicia es esa que exhibe la Iglesia Católica con las víctimas? Por Dios. Recomiendo a los que nos escuchan el libro de Miguel Hurtado, Sí, muy bueno. El manual el del silencio manual del silencio, sí, es muy excelente. bueno. Bueno, Yanes, nos quedamos con mil interrogantes, la indignación, la furia, la rabia típica de este tipo de situaciones que no tienen arreglo, donde la impunidad sigue empoderada e instalada en la curia vaticana, pero, digamos, yo veo en ti un ejemplo de esperanza, ¿no? Que a pesar de todo, sigues ahí en la lucha y te quiero felicitarte públicamente por eso, porque nada, tu, tu entereza frente a todo esto y aún estás ahí, sigues siendo sacerdote, sigues peleándola desde adentro, es algo que se debe decir, reconocer y admirar, ¿no? Gracias, Yanes, por tu participación en este espacio. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias Te también mando por tu un gran testimonio. abrazo, un gran Igualmente. abrazo. Y con ustedes hasta el siguiente webinario. Chao.